Gente linda, espero que esto se grabe bien. Me interesa sobremanera explicar unas cosas porque como ya vamos a terminar con el neoliberalismo y vamos a empezar a ver algo más de geopolítica, quiero terminar de tirarle la última palada a la tumba del neoliberalismo porque hemos visto que es algo nefasto, pero todavía no vemos las explicaciones lógicas que nos indican por qué efectivamente el neoliberalismo no es viable. Pues. Es algo que contradice toda relación entre causa y efecto incluso. Es algo que filosóficamente, si uno se pone a analizar el sistema neoliberal, te da como resultado que es una hueá imposible, es una quimera. Y ahora yo lo voy a explicar según algo que yo le llamo las paradojas del neoliberalismo. Básicamente, una paradoja es lo que acabo de decir. Lo podemos ver en la literatura incluso. La paradoja es una afirmación que en sí misma se niega. Es algo imposible. Bueno, voy a partir mencionando la primera, que es la ética versus la ética liberal. Es interesante porque la ética, como yo lo he dicho en innumerables videos, la ética es básicamente el estudio de la moral. Todos los seres humanos, como somos gregarios, tenemos moral. Y la moral es lo que nos permite a nosotros elegir si es que algo es bueno o es malo, es lindo o es feo. Es algo que trasciende a las culturas, trasciende a las épocas, directamente relacionado con nuestra sociabilidad como animal gregario, social. Entonces, lo vemos, por ejemplo, resumido en la regla de oro, que es básicamente no le hagas a los otros hueones lo que no quieres que te hagan a ti. Que Jesús lo resume en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, según discúlpenme que mencione tanto a Axel Caca. Según Axel Caca, la ética liberal, por ejemplo, debe privilegiar el esfuerzo de unos sobre otros. Abogan por esto que le llaman la meritocracia, que todos sabemos que en realidad es una farsa, pero por ejemplo nos dice que si hay que abandonar a los viejos, se abandonen, porque no te son útiles en el momento, no producen, y tú lo que tienes que hacer en el neoliberalismo es básicamente producir. Entonces, esta ética realmente es contraria a lo principal que tiene el ser humano como animal social, que nos permite fortalecernos y que nos permite sobrevivir en un mundo que es adverso. Bueno, a esto nosotros vamos a sumar otra paradoja, porque esto realmente es, para mí, que no puede existir esta ética cinética del neoliberalismo, pero vamos a ver que hay otra que es de la libertad económica versus la libertad de género. El neoliberalismo se pasa por la raja, por ejemplo, procesos como la maternidad. ¿Por qué? Porque como el neoliberalismo busca solamente la producción y la libertad de intercambio, hay ciertos rasgos humanos que los contradicen. Entonces, por ejemplo, las mujeres inmediatamente estarían en desventaja en un sistema neoliberal porque ellas no tienen las mismas problemáticas que los hombres. Y una problemática o capacidad, viéndolo desde el punto de vista más positivo, es la de ser madres. Pero en ese momento en que las mujeres estarían siendo madres, reproduciendo la especie, estarían indefensas en un sistema que exigiría que todo lo cubra el mismo individuo. Entonces las mujeres, según el neoliberalismo, no podrían básicamente ser madres, si seguimos la lógica pura que nos muestran estos hueones en sus propagandas. Lo otro, el neoliberalismo abusa del término, digamos, el concepto que le dicen el mundo es un mundo de recursos limitados. Entonces, como el mundo es un mundo de recursos limitados, nosotros tenemos que esforzarnos por lograr optimizar los recursos y por eso hay que cambiarlos con el mayor beneficio posible.
intercambiarlos con el mayor beneficio posible en una sociedad de libre mercado. Ese es el discurso. Pero nosotros vamos a ver que efectivamente en el mundo habrían recursos limitados, pero el neoliberalismo se basa en el exceso de consumo. Entonces tú tienes recursos limitados, pero consumo ilimitado. ¿Qué problema trae esto? Uno, fundamental, por ejemplo, va a ser el problema ecológico. Porque tú vas a estar ocupando recursos naturales, pero vas a estar botando mierda al medio ambiente. Y mientras produces esos productos que después se van a transformar en mierda, contaminas el ambiente. Y esto va a ser peor todavía, el segundo punto más brígido, es que el neoliberalismo se basa o necesita, para que se mantenga el nivel de consumo tan acelerado, de algo que es la obsolescencia programada. Según algunos filósofos es falso que exista la obsolescencia programada, pero básicamente la obsolescencia programada se refiere a que las cosas que tú compras tienen una duración limitada. Entonces, por ejemplo, ustedes deben, los de mi generación, que ya voy para los 40 años, deben acordarse del refrigerador en la casa de la abuela. La weá duraba como 30 años y seguía, de repente hay alguno que está sonando, pero la weá congela. En cambio, tú te compras un refrigerador ahora, en 150 lucas, y la weá tiene como máximo 2 años de utilidad. Y después tú tienes que empezar a pagarle garantías extendidas. Ahí nosotros vemos que te están vendiendo un producto que tiene una fecha de término, tiene una fecha de muerte, digámoslo. Tiene una fecha en que ese producto definitivamente va a dejar de funcionar y vas a tener que comprar otro. O sea, tú cuando estás comprando algo, estás comprando basura para 2 años más. ¿Cachai? Lo podemos ver, por ejemplo, con los computadores, que después de un tiempo, ese computador, el notebook, por ejemplo, ya ni siquiera le puedes cambiar los discos porque la carcasa es distinta. O lo vemos, por ejemplo, con la ropa que muchas veces compramos, que nos dura una cantidad determinada, muy breve de tiempo, y después vemos que la ropa ya le dio un hoyo, se le echa a perder el cierre y tenemos que comprar otra. Eso es la obsolescencia programada. Tú cuando compras algo, ya sabes que en un tiempito más va a estar obsoleto, básicamente, ya no te va a servir. O va a estar malo, ¿cachai? Por ejemplo, yo me puedo comprar, ¿qué cosa puede ser? Un auto, pero ya cuando estoy comprando ese auto están produciendo otro nuevo para que el mercado me diga que yo ojalá tenga el auto del año. Tú estás comprando algo que tiene una fecha de caducidad determinada. Ok, entonces, no puede existir un sistema que te maneje, permiso de cerrar la puerta, no puede existir un sistema en el que tú sepas que tienes pocos recursos y más encima estés buscando cómo cagar al cliente para que siga consumiendo en vez de producir artefactos, producto manufacturado de buena calidad que dure el mayor tiempo posible. El neoliberalismo, con el mercado salvaje, básicamente es un crimen contra la ecología. Ahora, vamos a ver que esto tiene otro punto de vista paradójico en cuanto a lo moral como seres humanos, digámoslo, que está relacionado con lo real y lo imaginario. ¿Por qué digo esto? Puede sonar a huevo, así este weón que está curado, que está hablando de lo real y lo imaginario. Ya, yo les voy a contar algo que quizás la mayoría de ustedes no lo sepa, pero el dinero, efectivamente no existe. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo este weón? El dinero no existe. Tú tenías un papel o tenías un círculo de metal, pero eso tiene un valor que se le da por un acuerdo social. Toda la gente se pone de acuerdo y dice ya, esta moneda que tiene un 1, un 0, un 0 va a costar 100 pesos. Si nosotros nos fijamos, hay un montón de plata en la casa de los abuelos que no sirve porque son monedas antiguas que quedaron, por ejemplo. Porque la gente se puso de acuerdo que esa weá no vale nada. ¿Cachai? Entonces, el dinero sirve como un símbolo, digámoslo, para un acuerdo de intercambio. Originalmente el dinero se podía cambiar por oro, el dólar.
el dólar yanqui, tú lo podías cambiar por oro. Pero en un momento a los yanquis se les ocurrió que no querían que se cambie más por oro y el dólar dejó de significar algo en oro. Entonces después se habló que el dólar en realidad tú lo podrías cambiar por petróleo. Pero el petróleo en la actualidad vale callampa, porque como el mundo está detenido, nadie está comprando petróleo. Entonces vemos, con estos dos ejemplos que les acabo de dar, que las monedas se devalúan, las monedas pierden valor, porque está bien, todos estamos de acuerdo con que yo puedo comprar por 7 lucas un saco de papas, pero si de repente eso no tiene ningún sustento, las 7 lucas a mí no me sirven de nada. Porque el constructo social se ha perdido. Se ha perdido. Entonces, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la gente que tiene mucha plata, los grandes empresarios, agarran y talan un bosque entero. La weá la hacen chip. Pero los chips ni siquiera se los pagan en plata. Se los pagan en un cheque. ¿Cachai? Y exportan y les pagan vía internet. O sea, ni siquiera tienes el papel. Toda la plata ahora es virtual. O sea, cáchense la weá acuática, po, ciencia ficción esta weá. Tú estás cambiando algo real, tangible, por algo que efectivamente no es nada. Son ceros y unos en un computador, una red de computadores. Ahora, esto nosotros lo vamos a llevar a una cuestión más cuática todavía, que una vez yo conversaba cuando tenía como 20 años, un día andábamos tomando con el Toño en la costanera, con mi compadre Toño Junco, y el Toño me dijo, ¿sabéis qué, Ampiro? Esta va del capitalismo, en realidad yo estuve pensando, no puede resultar, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Uno hablaba siempre del capitalismo, pero nunca lo habíamos analizado la weá. Pero en curadera este weón se puso a analizarlo. Y me dijo, mira, porque tú cacháis los ejes cartesianos, ¿cierto? Y el eje cartesiano, nosotros sabemos que básicamente es un eje X y un eje Y, donde hay uno que es negativo, todo para acá es negativo, ¿cierto? Para abajo es negativo y para arriba es positivo, pero para este lado igual es negativo, ¿cómo? Entonces aquí va a ser negativo positivo y este otro lado para acá es negativo negativo y este va a ser así, creo que es la weá, ¿cierto? Ok, entonces en este eje se supone, yo no soy profe de matemática, discúlpeme que estoy escribiendo con una pura mano, se supone que tú para que tengas un negocio rentable, ese negocio debe ir siempre hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Pero llega un momento en que el adelante y hacia arriba para, pues, y esto se empieza a volver para atrás. Y cuando se vuelve para atrás, estás jugando hacia el lado negativo. Yo sé que quizás algunos no me hayan seguido mucho, quizás no me expliqué bien, pero esta weá es cuática. Y pasó. Pasó el 2008 con la crisis del subprime. No sé si se acuerdan, pero el 2008 hubo una crisis económica terrible grande. Y esa crisis básicamente pasó porque se le empezó a vender mucho a la gente. Y la gente no tenía plata. Entonces, cuando la gente no tiene plata, a los neoliberalistas se les ocurrió vender con crédito, pero darle crédito a todos. ¿Cuál es el problema? Que en un momento que tú le vendes algo a crédito a alguien, en realidad le estás vendiendo algo a alguien, intercambiando algo, por un dinero que, ya saben, ya dijimos que es virtual el dinero, que el dinero es un constructo, pero más encima por un constructo que todavía no existe. Porque el loco te va a pagar cuando él trabaje y a su vez le paguen. ¿Qué pasó en 2008? En 2008 hubo un montón de deudas en Estados Unidos que no las pudieron pagar. Entonces cuando la gente no podía pagar, una de las cosas, por ejemplo, que ocurrieron, fue que a la gente le empezaron a quitar las casas, porque la gente hipotecaba su casa para tener plata, para tener más crédito. Entonces cuando le quitaban su casa, bajó el precio de las casas, porque había sobre oferta en el mercado de casas. Entonces, como había sobreoferta de casas, las constructoras no sacaban nada con construir más casas, porque ya habían casas que le habían quitado a la gente. Entonces las casas empezaron a bajar de precio. Y los bancos no tenían su plata porque los bancos habían quitado la casa, pero las casas estaban bajando de precio. Y las constructoras tenían que parar de construir,
Porque ¿para qué voy a construir casas si hay un montón de casas que tienen los bancos que las están rematando en los mocos que les den? Entonces, cuando no, cuando las constructoras tuvieron que parar de construir, perdón, porque no se podía vender, la gente quedó sin pega. Y cuando la gente queda sin pega, no sé si me van siguiendo, la gente queda sin pega, la gente no puede comprar. Y cuando la gente no puede comprar, se produce un sobrestock de productos. Y los productos no pueden salir, no se venden. Entonces se provoca un receso en las ventas. Y viene un periodo de recesión. Y en el periodo de recesión el mercado caga, colapsa. Puede ser porque falte plata o en este caso porque sobre oferta. ¿Me entienden? Bueno, aquí vemos nosotros que el sistema económico neoliberal ya ha presentado fallas. Para este año 2020 ya se esperaba una falla importante y se esperaba una recesión en Estados Unidos, a lo que más encima se le sumó el COVID-19. Por eso yo tengo la esperanza de que esto no sea, como dicen algunas personas que creen en las conspiraciones, que no sea una hueá del nuevo orden mundial. Yo creo que el nuevo orden mundial existe, hay algo así, yo creo que sí. Pero espero que esto haya sido una grieta, que no haya sido intencional. Ok, sigamos. Entonces, el neoliberalismo te transforma las cosas reales en algo irreal, que es el dinero. Y más encima, algo irreal que está a deuda, o sea, algo irreal para el futuro. ¿Cuál es el problema de esto? Que de esta manera tú te vas a dar cuenta que desperdiciaste cuánta ecología, conchetumadre, cuántos bosques, cuántos animales, cuántas vidas humanas para formar una riqueza que en realidad son ceros y unos, como les dije, y que no sirven para nada. ¿Qué es lo cuático? ¿Por qué los ricos en este momento, los mega ricos, están cagados de miedo? Porque a los ricos, y aquí vamos al último de las grandes paradojas del capitalismo, del neoliberalismo, perdón, los ricos y los defensores del neoliberalismo se han recagado hablando en contra del Estado. Y de todas maneras posibles han dicho que haya menos Estado y mayor mercado. ¿Cuál es el problema de esto? El neoliberalismo no puede existir sin Estado. Así de corta. El neoliberalismo no puede existir sin Estado porque el Estado es lo único que lo legitima. Es lo único que le da las leyes de soporte al neoliberalismo. ¿Qué? El Estado, por una parte, es el que te dice que si tú, por ejemplo, le rompes intencionalmente una máquina a la empresa donde trabajas, te pueden demandar. Que si tú matas a la persona que te está cobrando intereses usureros, te puedes ir preso. Que si tú no pagas tus deudas, te pueden embargar. Es decir, las leyes del Estado son las que le permiten, en cierto modo moralmente correcto, legal, subsistir al sistema neoliberal. Si el sistema neoliberal elimina directamente al Estado, nosotros vamos a tener que no habrían policías ni habrían fuerzas militares que defiendan efectivamente a los empresarios. Porque ahora no te están defendiendo a ti, están defendiendo a los grandes capitales. Y el Estado le está sirviendo incluso como respaldo económico a los grandes capitales. ¿Me siguen? Bueno, lo último de todo esto es que hay otra paradoja más entre el neoliberalismo y estos liberalistas que se la dan y el Estado. Porque ellos siempre dicen, hay que achicar el Estado, hay que achicar el Estado, hay que achicar el Estado. Pero en lo que más se gasta en el Estado es en poner precisamente personas que cumplan roles como operadores políticos, que cumplan roles como administradores, que cumplan roles como asesores. Entonces, si en algún momento en el Estado se dejara de contratar gente irregularmente o por pitutos, la cantidad de cesantes en este momento sería fenomenal. Sería fenomenal. Ustedes, la mayoría, yo creo que no se imaginan la cantidad de hueones que están parasitándole sangre al Estado. Y que se va perdiendo en un pasito a otro para no llegarle la plata directamente al contribuyente, al beneficiado.
Un ejemplo terrible corto que les voy a dar, así como de educación, que es lo mío. En Chile se empezó supuestamente a dar más plata para educación, ¿cierto? Para mejorar la educación. Pero la plata para mejorar la educación, ¿en qué se empezó a gastar? En la evaluación docente. Entonces, cuando tú estás gastando la plata en la evaluación docente, le estás dando plata a la weá del CBIP, le estás dando plata a un montón de organismos que se dedican a hacer pruebas, que se dedican a encuestar, que se dedican a imprimir, que se dedican a todas las weas. Pero la plata no llega a los cabros chicos en las escuelas que están con los vidrios quebrados, no llega para los profes que están con 45 alumnos, no llega para los cabros chicos que no tienen desayuno, que no tienen almuerzo. Y para repartirte la comida de la Junaed, se va gastando en uno, en otro, hasta que se lo gasta en un distribuidor que te lleve las huevas a tu casa. Siendo que los milicos se están tirando las huevas en los cuarteles o en las calles mientras llega un delincuente, le roba un auto a los pacos y ni siquiera lo pillan. Ahí tú te das cuenta cómo se está gastando plata de manera pero totalmente inútil. O se gasta plata de manera inútil, pero que más encima les ayuda a mantener el status quo. Entonces te dicen, no, nosotros vamos a gastar plata en educación. ¿Y cómo gastar la plata en educación? Mejorando la PSU. O sea, en vez de darle plata a los cabros pobres para que puedan estudiar con mejores herramientas y con más profesores, se gasta la plata para que los cabros pobres tengan un freno más y no puedan acceder a la educación superior. Yo creo que el neoliberalismo realmente es una mierda. Espero que esto quede claro, las paradojas que les digo. Si es que alguien tiene otra más, me avisa. Despidamos al neoliberalismo, confiemos en que un mundo nuevo es posible y que lo llevamos en nuestros corazones. Y esperemos, porque ya estoy preparando los videos de geopolítica. Los quiero mucho.